El pasado 4 de marzo, Pedro Sánchez cerraba un capítulo de su manual de resistencia y convocaba elecciones en abril. Habían pasado 9 meses desde que tomó posesión en el cargo al triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Durante ese periodo tuvo que soportar la presión de una derecha que construyó su oposición no en base a las políticas de Sánchez, sino un argumento mucho más claro, más sencillo, más efectivo. Sánchez no tenía derecho a ser presidente, era un ocupa en la Moncloa y debía convocar elecciones inmediatamente. Apoyándose en el gobierno más débil de la democracia con tan solo 84 diputados que no le garantizaban sacar adelante ninguna medida, ¿por qué Sánchez no convocó elecciones antes? El gobierno podía haber llamado a elecciones en varios momentos críticos y sin embargo no lo hizo. Vamos a ver por qué tomó estas decisiones. Elecciones tras la moción de censura. Este era el momento más claro para organizarlas. Sin embargo, Sánchez siempre descartó una convocatoria inmediata. A veces los políticos utilizan frases amplias que no dicen nada, precisamente para justificar las decisiones que tomarán en el futuro. Y Sánchez fue un ejemplo de ello. Convocaremos elecciones, sí. Cuanto antes, por supuesto. Pero antes de eso, habrá que recuperar la normalidad, censura, estabilidad y elecciones. A la vez que decía que convocaría elecciones, hablaba de recuperar previamente la normalidad y la estabilidad. En el Congreso nunca aclaró si ese periodo de normalidad iba a durar 2 meses o 2 años, pero sí puntualizó que habría un gobierno del Partido Socialista. Una moción de censura será para constituir un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, dejó claro que las elecciones no serían inmediatas. ¿Y era legal continuar sin convocar elecciones? Sí. Nuestra Constitución estipula que las mociones de censura son constructivas. ¿Y esto qué quiere decir? Que a la vez que se votaba echar a Rajoy, se estaba constituyendo un gobierno presidido por Pedro Sánchez. El problema era que si bien todos coincidían en su rechazo al PP, no todos los socios compartían un mismo proyecto para España, por lo que gobernar iba a ser difícil. ¿Y lo normal habría sido convocar elecciones? Lo cierto es que de los centenares de mociones que se han presentado en Europa, muy pocas han triunfado, por lo que tenemos pocos registros de lo que suele ser normal y de lo que no. Como ejemplo, las últimas en Alemania, Rumanía y Portugal no llevaron a elecciones, mientras que en Francia, República Checa y Croacia, sí. ¿Y cuándo se podrían haber convocado elecciones? Las elecciones deben fijarse con mínimo 54 días de antelación. Es decir, al producirse la moción en junio, estaríamos hablando de elecciones en septiembre y octubre con campaña electoral prácticamente en verano. Quizás, tras crear aquel Consejo de Ministros tan mediático, habría sido un buen momento para convocar elecciones, justo cuando el PSOE alcanzó su intención de voto más alta y Vox aún no llegaba al 2%. Entonces, ¿por qué no se convocaron elecciones? Si algo debemos tener claro en política es que el primer objetivo de los partidos es alcanzar el poder, pues si no consiguen escaños, no pueden aplicar ninguna de sus medidas para mejorar el país. Para entender por qué no se convocaron elecciones justo después de la moción de censura, debemos analizar el rol fundamental que jugó Ciudadanos. En mayo de 2018, varios sondeos otorgaban una clara mayoría ciudadana, mientras que el PP y el PSOE se hundían. El PSOE debía salir de nuevo en las noticias para no caer en la irrelevancia, y la moción de censura era el foco mediático que necesitaba. Sin embargo, en vista de las encuestas, el PSOE jamás habría convocado elecciones inmediatas, básicamente porque las habría perdido. Al mismo tiempo, sabían que Ciudadanos mantendría su apoyo al PP a pesar de la sentencia de la Gürtel. Es que es inimaginable que nosotros, que hemos venido a la política española para regenerar, vayamos a dejar esa etapa histórica en manos de Rajoy o alguien de su equipo. Es que esto es inimaginable. Pues porque Rajoy hace 13 años que preside un partido que está de corrupción hasta las orejas. Por lo que la moción serviría para mostrar que Ciudadanos estaba en contra de la regeneración política. Es decir, incluso perdiendo la votación, el PSOE saldría reforzado. Ciudadanos se había convertido en el partido más fuerte de la oposición y ganaba votos cada día que Rajoy permanecía desgastándose en el poder. Un gobierno del PSOE, por breve que fuese, les desplazaría del foco mediático que les había hecho crecer desde el referéndum independentista del 1 de octubre. Por lo que llegó a pedir al PSOE que retirasen su moción de censura para proponer ellos otra igual y así presentarse como el partido de la regeneración, a pesar de que no cumplían con los requisitos normativos para presentarla. Entonces el PSOE ofreció a Ciudadanos pactar la fecha de las elecciones a cambio de su voto. Y aunque Ciudadanos era el partido más interesado en pasar por las urnas, la moción les colocaba en el dilema de
resucitar al PSOE o apoyar al PP tras la sentencia de la Gürtel. Con cualquier decisión perderían fuerza, y así lo demostraron las encuestas, donde semanas después cayeron hasta 4 puntos. La unión del PSOE, Ciudadanos y Podemos habría sido suficiente para sustentar un gobierno alternativo, pero tras el rechazo de Ciudadanos solo quedaba mirar a vascos y catalanes, que iban a pedir al gobierno una mejora de las condiciones para sus comunidades. Esto no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura, porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar a costa de nada, en precario y dependiente de fuerzas políticas que no son aliadas. Cabe recordar que el hecho de que Bildu apoyase la moción de censura no significaba para nada que se gobernase con ellos, básicamente porque sus 2 escaños no servían para aprobar ninguna medida. Para apoyarles, los nacionalistas les iban a pedir especialmente una cosa: estabilidad, que no se convocasen elecciones inmediatas, pues especialmente al PNV le preocupaba una victoria de Ciudadanos que recentralizase el Estado, por lo que necesitaban tiempo para que se desinflasen en las encuestas. Sin embargo, había un partido al que le favorecía que el PSOE continuase en el poder y que nos va a sorprender: al Partido Popular. Sabiendo ya que la moción iba a triunfar, Rajoy tuvo la oportunidad de dimitir y convocar elecciones él mismo. Dimita y esta moción de censura habrá terminado hoy, aquí y ahora. Incluso días después de la moción, no apoyó la propuesta de Ciudadanos en el Congreso de llamar a las urnas. El PP se encontraba en un momento muy débil, justo después de la sentencia de la Gürtel superados por Ciudadanos. Unas elecciones inmediatas les podían haber hecho caer hasta la 3ª posición. Necesitaban tiempo para renovar el partido. Elecciones en diciembre. Sánchez tardó poco en hacer saber que el periodo de estabilidad del que hablaba no sería de 2 meses, sino de 2 años. Aspiro a convocar las elecciones en el año 2020, es decir, acotar la legislatura. Confió en que el diálogo con Cataluña sirviese para que los independentistas apoyasen sus medidas en el Congreso. Durante ese periodo, el gobierno comenzó la campaña electoral a base de decretos. Si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo limitar, como propone el diario El Mundo, el uso del decreto ley. El PSOE propuso medidas sociales muy populares que la derecha se vio obligada a apoyar en el Congreso para no quedar retratados. El PSOE se disparaba en las encuestas peligrosamente y si aguantaba en el gobierno podía aspirar a conseguir una mayoría junto a Podemos en las próximas elecciones. Había que movilizar al electorado de derechas. El nuevo PP estaba preparado para unas elecciones y comenzó una de las oposiciones más duras que se recuerdan, en base a acusaciones de ser un ocupa traidor que pactaba con proetarras, comunistas e independentistas. El presidente del gobierno es el mayor traidor, está siendo un felón, es un presidente ilegítimo a partir de hoy. Que ayuden a España a echar a este ocupa. En este aspecto podríamos ver algunas contradicciones del discurso de PP y Ciudadanos. Por un lado, el PP había conseguido que Ana Pastor fuese elegida presidenta del Congreso gracias a la abstención de los independentistas, y solo una semana antes de caer, el gobierno de Rajoy había aprobado sus presupuestos gracias al voto de los nacionalistas vascos. Y al mismo tiempo que se llamaba Frankenstein ilegítimo al gobierno por no ser el más votado y pactar con diversos partidos, Ciudadanos, tercero en Andalucía, pedía los votos del primero y segundo clasificado para ser ellos mismos presidentes y así no tener que pactar con Vox. Le vamos a pedir al Partido Socialista y al Partido Popular que sean igual de responsables, que ahora apoyen ese nuevo gobierno de Ciudadanos. Algo que ellos no asumieron para que el gobierno no tuviese que gobernar con independentistas. La crispación hacia Sánchez contribuyó a la llegada de un nuevo actor político. La opción de convocar elecciones en diciembre quedó totalmente descartada con la irrupción de Vox. Interesaba dejar correr el reloj con la esperanza de que su ascenso pudiese disiparse. Vox desequilibraba la balanza para la derecha y rompía cualquier esperanza del PSOE de gobernar tras unas futuras elecciones. En los últimos coletazos de las negociaciones entre España y Cataluña, el gobierno llegó a proponer la figura del relator, una especie de notario que recogería por escrito las conversaciones entre las dos partes. Sin embargo, esto fue interpretado por la derecha como una traición a España y como una cesión a los independentistas. Vox, PP y Ciudadanos organizaron una manifestación que reunió a miles de personas en Madrid pidiendo la convocatoria inmediata de elecciones. Haber aceptado esta petición habría significado que la movilización de la derecha había servido para expulsarle del poder, dejándole en una posición muy comprometida de cara a las urnas. Elecciones en abril o superdomingo en mayo. Sánchez necesitaba crear un argumento para convocar elecciones desde una posición ventajosa, por lo que esperó al fracaso en la votación de los presupuestos. Sánchez quiso retratar cómo la derecha se oponía a los presupuestos más sociales de la historia y cómo los catalanes rechazaban el diálogo, presentándose a sí mismo como un presidente social y que defendía la unidad de España ante aquellos que querían hablar de autodeterminación, aunque quizás estas etiquetas se iban a perder entre las acusaciones de ocupa y de traidor. Finalmente, Sánchez convocó elecciones en abril para no restarle protagonismo a las elecciones autonómicas y no jugársela una única carta en el superdomingo de mayo. Y no ha esperado un año y un día para cobrar la paga vitalicia, ya que se cobra simplemente por ser nombrado presidente. ¿Y a vosotros? ¿Qué os ha parecido la estrategia de Sánchez? ¿Creéis que debía haber convocado elecciones antes o que debía haber aguantado hasta 2020? Escribidlo en los comentarios y si queréis más vídeos como este, no os olvidéis de darle a like y suscribiros. ¡Hasta la próxima!